Me toca a mí un tema que a la postre es duro decirlo, pero es un tema de actualidad porque, bueno, la obesidad está haciendo efectos importantes en la morbimortalidad de los pacientes y yo por eso ya me puse a dieta. Entonces, bueno, vamos a iniciar en los próximos minutos simplemente con algunas estadísticas. Esto es de hace 20 años, pero vean ustedes cómo la prevalencia de obesidad en México se ha ido incrementando, así como muchas de las enfermedades crónicas. Ven ustedes cómo había ya sobrepeso hace 20 años de un 41% y un 14% de obesidad, y en 35 y 21% tanto en hombres como en mujeres. Esto se asocia también a condicionantes, o la misma obesidad nos predispone a diferentes enfermedades crónico-degenerativas, pero sobre todo, pues obviamente, lo que es el síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades o trastornos de lípidos y condiciones como mayor prevalencia de enfermedad cerebrovascular o enfermedad coronaria. Entonces, pues es una entidad que por sí misma lleva riesgos y que actualmente estamos viendo muchos pacientes de estos con complicaciones inherentes, no solo cardiovasculares, respiratorias o de accidente vascular cerebral, sino complicaciones inherentes al tratamiento de la misma, como es los posoperados de manga o de banda gástrica, que hacen sepsis intraabdominales muy importantes. Ven ustedes cómo el riesgo relativo asociado a sobrepeso y obesidad en algunas enfermedades, como les digo, como diabetes, enfermedades de la vesícula, dislipidemia, resistencia a la insulina, trastornos de apnea o disnea del sueño, pues se incrementan mucho. Entonces, hay que tomarlo en cuenta para ver y saber que estas mismas condiciones nos van a traer o nos van a favorecer algunos otros problemas importantes en los cuales se incrementa la morbimortalidad. Ven ustedes la tasa de mortalidad en diabetes, cómo va ido incrementándose, y así como esto se ha ido incrementando, pues va de la mano también en pacientes con obesidad asociada. Bueno, vean ustedes, el David no se mueve, entonces pues si no se mueve va a engordar, ¿verdad? Vean ustedes cómo es claro que pacientes obesos tienen riesgo de múltiples complicaciones médicas. Hay ahora mayores ingresos a la unidad de terapia intensiva y con ellas llevan muchos trastornos cardiopulmonares. En algunos estudios, como este estudio, donde se ve la mortalidad asociada al índice de masa corporal, en las conclusiones de este estudio es que el riesgo de muerte, así como enfermedades cardiovasculares, cáncer o otras enfermedades, se asocia también con el incremento en el índice de masa corporal. El paciente obeso crítico, entonces, en la última década se ha ido incrementando hasta en un 30% y, como ya les mencioné, se asocia mucho a comorbilidad. Obviamente, el papel de la terapia nutricional, cómo manejar a estos enfermos, es controversial. Ellos se comportan como si fueran un paciente con sepsis, tienen una respuesta metabólica incrementada, presentan un acelerado catabolismo proteico, una depresión proteica relativa, con un aumento en la oxidación de proteínas y degradación de masa muscular. También es importante saber que pues no es lo mismo, no podemos usar fórmulas estándares para hacer el cálculo de requerimientos. La calorimetría indirecta aquí se vuelve alguna situación indispensable, como lo vamos a ver en los próximos minutos, pero algo que sí es claro, que se debe usar
o el peso ajustado o el peso ideal para tratar de hacer los cálculos de requerimientos tanto proteicos como de hidratos de carbono y de lípidos o de macronutrientes y micronutrientes en estos enfermos. Hace algunos años nos tocó a nosotros también participar en una revisión de el paciente obeso en la unidad de terapia intensiva y bueno, simplemente saber que la prevalencia de este problema iba en incremento. Se ve en una población estudiada que pacientes con trauma, que ingresan con trauma, ya tienen cierto grado de obesidad, pero también en pacientes postoperados de corazón o de alguna otra entidad, ya también viene asociado el fenómeno de obesidad. Como les mencionaba anteriormente, la obesidad se comporta igual que en un paciente con CIRS grave o con sepsis grave. Es un paciente que tiene liberación de citoquinas y este paciente se comporta como si fuera un paciente, como les digo, con respuesta inflamatoria sistémica, igual que si fuera un paciente en el cual tuviera una sepsis por gram negativos. Hay liberación de citoquinas, que ya les tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, como ya lo han mencionado, que son liberadas por los mismos adipocitos. Entonces el mismo adipocito hace liberación de estas citoquinas pro y antiinflamatorias. Vean ustedes aquí cómo estos parte de los adipocitos hace liberación de interleucinas, tanto de la serie dienoica, que son proinflamatorias, como de algunas de la serie trienoica, que son antiinflamatorias, pero en general, más que todo, son citoquinas de la serie dienoica, que son proinflamatorias. Y entonces tenemos nosotros que dar saber las consecuencias de lo mismo para calcular el aporte calórico. En cuanto al uso de la recomendación de las calorías basadas en el peso actual sobre el peso real o el peso ideal, tiene que ser importante porque generalmente estos pacientes causan o cursan con hiperglicemias secundarias que también nos contribuyen a mayor número de complicaciones infecciosas. Este estudio, se realizó un estudio con nutrición enteral en 40 pacientes obesos durante al menos 7 días y se les dio en dos fases, bueno, no en dos fases, dos grupos, unos en los cuales se les dio un aporte calórico de 20 kilocalorías de peso ajustado y al otro grupo le dieron menos de 20 kilocalorías del peso ajustado por día con un aporte proteico similar. Los resultados de este estudio es que en el grupo hipocalórico con respecto al normocalórico tuvo una menor estancia en terapia intensiva, una menor duración en el tratamiento de antibióticos, una tendencia a menos días de ventilación mecánica, sin diferencias en el balance nitrogenado. Les menciono esto porque parece ser que el aporte proteico es más importante en estos enfermos que el aporte calórico. Entonces, si nosotros calculamos las proteínas a 2 o 2.2 gramos por kilo y les damos una relación de 80 o menos de 81, 61, que es como queda una dieta hipocalórica, pudiera ser que fuera más beneficioso en estos enfermos, siempre y cuando la función renal lo tolere. Aquí hay otro estudio en el cual se dio soporte con nutrición parenteral en 13 pacientes obesos, críticos quirúrgicos, aportándole solamente el 50% del aporte energético, esto medido por calorimetría indirecta, pero se les dio un aporte de 2.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso ideal. Se constató que en estos enfermos hubo una pérdida de peso de 1.7 kilos a la semana, pero esto no contribuyó negativamente en el balance nitrogenado, el cual fue positivo, y hubo un aumento
significativo en la concentración de albúmina asociado a una curación total de heridas, cierre de fístulas y anabolismo proteico en el grupo de enfermos con estrés leve a moderado. Nuevamente, en estos enfermos el aporte proteico sigue siendo mejor y dándole menor cantidad de kilocalorías no proteicas. Algo que tenemos que recordar siempre en estos enfermos es que, bueno, el paciente obeso en la terapia intensiva, en comparación con enfermos eutróficos, pues vamos a tener mayor riesgo de infección, mayor tiempo de estancia hospitalaria y en la terapia intensiva, mayor riesgo de falla orgánica, mayor día de ventilación mecánica, mayor mortalidad en pacientes en la UCI quirúrgica post-trauma y también en la terapia intensiva médica. Estos enfermos, obviamente, el dar un exceso de kilocalorías no proteicas, estos como carbohidratos y lípidos, pues vamos a tener una mayor producción de dióxido de carbono, un incremento en el esfuerzo respiratorio, lo cual retrasa el destete en la ventilación. Si damos muchas calorías como lípidos y como carbohidratos, vamos a tener efectos deleterios en lipogénesis, producción de esteatosis y disfunción hepática, hígado graso, hiperglicemia sostenida, y lo cual lleva a mayor riesgo de infección, edema de pulmón, disfunción miocárdica y mayor riesgo de neumonía por aspiración. Aunado a todo lo que es la movilidad del paciente, mayor riesgo de úlceras de presión, mayor dificultad en la ventilación, que ya lo mencionamos, dificultad para transportarlos y realizar estudios, etcétera. No estamos hablando del obeso de sobrepeso, estamos hablando de la obesidad mórbida, y pues todo esto contribuye también a que el manejo de enfermos, de este tipo de enfermos, sea realmente una pesadilla. Entonces, ¿es adecuado disminuir el aporte energético en los pacientes? Parece ser que sí es favorable. ¿Es conveniente disminuir el aporte de proteínas? No. Como ya lo mencioné, actualmente creo que es importante darles mayor cantidad de proteínas y menos kilocalorías. En pacientes obesos tienen un alto riesgo de complicaciones, ya lo mencioné. El cálculo de las necesidades energéticas debe ser lo más preciso posible. Esto es, como ya dijeron en la plática pasada, pues tendríamos que tener la caloría indirecta. ¿Por qué? Porque con la caloría indirecta vamos a ver cuánto es lo que el paciente necesita. No lo estimen, mídanlo, preferentemente. Y si no tenemos esta herramienta, pues entonces tendremos que pensar que aún de que nuestros cálculos, ya sea en peso ajustado o en el peso ideal, sean realmente de 2 a 2.2, 2.5 gramos por kilo de proteína, en una relación de menos de 81, tal vez 61. Este estudio nos dice que las recomendaciones, como les mencioné, dietas altas en proteínas, hipocalóricas, reducción de hiperglucemias, reducir el catabolismo proteico con el uso de este tipo de cálculos, y esto promueve los cambios en la composición corporal y la movilización de fluidos. Las fórmulas enriquecidas con inmunonutrientes como arginina, glutamina, omega 3 y leucina llegan a tener un papel importante cuando sabemos que este paciente tiene datos de una respuesta inflamatoria sistémica, como ya lo mencioné. Las guías de la ASPEN sobre pacientes obesos nos mencionan que en pacientes con índice de masa corporal mayor de 30, estas serían sus recomendaciones. Vean ustedes, 11
a 14 kilocalorías por kilo por día si estamos usando el peso actual, o 20 a 25 si estamos usando el peso ideal con una cantidad adecuada de proteína. Si el índice de masa corporal es arriba de 40, entonces nos podemos ir hasta 2.5 gramos por kilo de proteína en estos enfermos. Otro de los estudios sobre nutrición en el paciente obeso, algunas de las, vamos a decir, como yo les mencionaba, los errores en la interpretación o los mitos en las guías. Este estudio lo participaron buenos amigos como el doctor Martin Day y como el doctor Steve McLean. Dicen que en los estudios en los cuales se recomiendan dietas hipocalóricas hay pros y contras. Los pros es que nos disminuyen estancia en la terapia intensiva, mantienen la prealbúmina, hay mejor control de la glucosa y disminuye los requerimientos de insulina. Los contras es que, como todo y muchas cosas de nutrición, no se ha visto ninguna diferencia en mortalidad. Muchos de los estudios usan nutrición parenteral, no nutrición integrada, no nutrición enteral, y que tal vez, bueno, sí, como les dije, si el riñón aguanta, pues está bien, pero sí puede estar contraindicada en pacientes con falla renal aguda o con insuficiencia renal crónica y que no tengan una tolerancia adecuada a las proteínas. Esas son algunas de las recomendaciones en las cuales deberemos de pensar, como ya lo mencionaron en las pláticas anteriores, en algunos macronutrientes y micronutrientes especiales para aportar en estos pacientes. Nuevamente, alta proteína, bajo carbohidrato, la mayor parte de los lípidos que provengan o una buena cantidad de la relación omega 3, omega 6 por aceite de pescado. Aquí lo tenemos, ya sabemos, aquí en México tenemos el omega 3 en una forma sola, o tenemos el SMOF lipid que ya viene en 3 en 1 y en el cual nosotros ya tenemos una combinación de MST, LST y de ácidos omega 3. El suplemento de arginina, glutamina, leucina también es importante, y los micronutrientes como magnesio, zinc y selenio, el cual si está en México viene en viales de 2000 microgramos y lo pueden conseguir tenemos cromo, tenemos selenio, tenemos zinc, en los cuales se adicionan a las mezclas de NPT. Entonces sí, ya tenemos este tipo de aditamentos disponibles en el país. Estos están, no solo lo que viene como los oligoelementos naturales, pues, que ya vienen todos juntos, tenemos también disponibles tanto magnesio como zinc y selenio. Entonces es importante, cuando el paciente requiere NPT, podérselos adicionar a este tipo de enfermos. Entonces, como conclusión, la obesidad es un estado inflamatorio relacionado con mayor probabilidad de muerte por sí misma. Es similar a una sepsis por gram negativos de bajo grado, que aumenta la posibilidad de serias complicaciones en el paciente obeso crítico, y la terapia nutricional es de una importancia crucial. Las dietas hipocalóricas y con mayor aporte proteico es lo que recomendamos. Índice de masa corporal nuevamente mayor de 30, de 11 a 14 kilocalorías por kilo por día si estamos usando el peso actual, de 22 a 25 kilocalorías por kilogramo por día si estamos usando el peso ideal, con un aporte de proteína de 2 gramos por kilo por día. Y si el índice de masa corporal es de mayor de 40, entonces tendremos que aportarle mayor cantidad de proteína, a 2.5 gramos por kilo por día. Muchas gracias y agradezco su atención.